14 de febrero, día de San Valentín y probablemente la festividad más tramposa y torticera de la historia, porque todo lo que la rodea se basa en un tremendo bulo histórico. Pero hasta aquí hemos llegado. Hoy voy a contarte las 3 grandes mentiras que forjaron la historia de San Valentín y su verdadero origen. Prepárate para escuchar la historia del santo de 3 cabezas al que no querían ni en su casa. Primera mentira, lo del cura que casaba a los jóvenes enamorados. La leyenda que te vas a hartar de oír estos días transcurre en Roma allá por el siglo III de nuestra era. Un malvado emperador había promulgado una ley que prohibía casarse a los jóvenes para asegurarse de que los hombres gastasen toda su testosterona en el ejército, en vez de en la cama de alguna bella romana. Ante tal injusticia, un sacerdote cristiano llamado Valentín decidió seguir casando a los enamorados en secreto. Alrededor del año 270, el bueno de Valentín fue descubierto, encarcelado, torturado y sentenciado a muerte. Según el martirologio romano, a este mártir le tocó morir lapidado y decapitado. Abro paréntesis para explicarte qué significa este palabra, martirologio. El martirologio es una especie de catálogo gore que detalla cómo fueron asesinados los santos, los superpoderes de cada uno y el día en que se celebra su fiesta. Y los hay para todos los gustos. Los tienes crucificados como San Andrés, apuñalados como San Pedro, arrastrados por un toro como San Saturnino, a la parrilla como San Lorenzo, en fin, una cosa preciosa de ver. Volviendo a la historia del cura que casaba a los enamorados, durante varios siglos la Iglesia Católica estableció el 14 de febrero como el día de San Valentín, pero en 1969 se realizó una revisión del calendarium romano y el Papa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini Pablo VI eliminó el día de San Valentín por decreto papal, porque incluso la Iglesia reconoce que no hay fundamento alguno en esta historia, ni fuentes fiables, ni documentos escritos, ni leches. Segunda mentira, lo de que San Valentín tiene su origen en el Imperio Romano. La segunda trola que van a tratar de colarte insistentemente en estos días es que el verdadero origen de San Valentín son las Lupercalia romana, que una fiesta sustituyó a la otra. Mentira cochina. Hacia el año 495, el Papa Gelasio I prohibió la celebración de las Lupercalia por tratarse de una fiesta pagana, pero esta festividad ancestral, que ya existía antes incluso que la propia Roma, no tenía nada que ver con el amor. Era un festival purificador de lo más curioso. Los lupercos sacrificaban un puñado de perros y cabras, se vestían con las pieles de los animales y recorrían el centro de Roma azotando a quienes se cruzaran en su camino con unos látigos fabricados con las pieles de los animales. Y los azotados recibían el castigo gustosos porque se suponía que cada golpe purificaba su espíritu y aumentaba su fertilidad. Lo dicho, nada que ver con el amor, ni las Lupercalia ni el propio San Valentín, porque el primer texto que relaciona a Valentín con el amor data del siglo XIV. Y esto no lo digo yo, lo dice Henry Ansgar Kelly en su libro Chaucer y el culto a San Valentín, página 45. Tercera mentira, lo de las reliquias del santo con 3 cabezas. Imagínate que este año, por hacer algo original, se te ocurre celebrar el Día de los Enamorados visitando la iglesia que guarda los huesos de San Valentín. Porque por lo que sea te parece mucho mejor idea que ir a una casa rural con jacuzzi, para gustos los colores. Pues felicidades, estás de suerte, porque raro es el país que no tiene un trocito del santo guardado en alguna iglesia. Sin ir más lejos, en España tenemos no una, sino 2 cabezas. Esta calavera que estás viendo se exhibe en la iglesia de Santa María de Roma. La iglesia de San Antón de Madrid se complace en presentar 2 tibias y una calavera, y la otra calavera española se encuentra en la colegiata de Santa María la Mayor. Los irlandeses no iban a ser menos. En Dublín tienen un relicario con sangre del santo. Oye, pues muy bien, muy original entre tanto hueso. En la República Checa se encontraron en 2002, así como por casualidad, un omoplato en el sótano de la Basílica de San Pablo y San Pedro. Los polacos tienen un relicario de plata muy coqueto con un pedacito de cráneo. Los griegos tienen otro montoncito de huesos en la isla de Lesbos. Atención a los escoceses que no se andan con tonterías y aseguran tener en Glasgow un San Valentín enterito. En Birmingham también podemos deleitarnos con otro relicario misterioso, cerrado a cal y canto,
pero con una inscripción que reza Cuerpo de San Valentín mártir, así que debe ser auténtico, también. Y mi favorito, por razones obvias, el cuerpo completo, otra vez, de San Valentín de Terni en Italia. Y aquí ya paro porque se me está haciendo bola tanto hueso, pero no te pienses que no hay más, hay muchos más. ¿Y por qué? Pues por 3 sencillísimas razones. La primera de ellas es que hubo en la misma época al menos 3 Valentines y sus historias se han ido adornando y enturbiando a lo largo de la historia, de forma que a día de hoy no se sabe con certeza absolutamente nada de ninguno de los 3. La segunda, que a lo largo de la Edad Media las reliquias se pusieron súper de moda, porque eran el reclamo perfecto para atraer a los fieles a la iglesia, y la inmensa mayoría de ellas eran completamente falsas. Y la última, pero no menos importante, es que en el siglo XVI la Iglesia se dedicó a exhumar restos humanos de las catacumbas de Roma. Los empaquetaba por lotes, les ponía el nombre de algún santo y lo enviaban a cualquiera de sus iglesias haciéndolos pasar por auténticos. Y había muchos huesos en esas catacumbas, así que imagínate qué negocio. Bien, ahora que ya sabemos que en origen San Valentín no tenía nada que ver con el amor ni los enamorados, te estarás preguntando por qué narices nos volvemos locos cada 14 de febrero haciendo regalos, enviando tarjetas y reenviando memes como estos. Pues lo más probable es que el culpable sea este señor, Geoffrey Chaucer, el poeta inglés más importante de la Edad Media. Quizás no te suene por su nombre, pero seguro que le conoces por su obra, ya que es el autor de los cuentos de Canterbury. Pero también escribió en el siglo XIV un poema titulado El Parlamento de las Aves, en el que por primera vez en la historia se relaciona tímidamente el amor romántico con San Valentín. Este es el momento exacto en que comienza a gestarse la tradición, a finales de la Edad Media. Y paulatinamente se pone en marcha la maquinaria del consumismo hasta nuestros días. San Valentín resulta ser una festividad divertida y productiva que genera compromisos y gastos para unos y grandes beneficios económicos para otros. Ahora ya conoces las principales mentiras y verdades que rodean a Valentín. Tienes en tu mano la mejor arma para combatir a los medios de comunicación no especializados que te van a bombardear estos días con artículos sin fundamento histórico. Son los hijos del copiar y pegar. Contraataca compartiendo este vídeo para que entre todos sigamos difundiendo la cultura. Y si te ha gustado el contenido, inunda la casilla de comentarios con corazones. ¡Feliz San Valentín! Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!